Reciban un cordial saludo, una cordial bienvenida a todos los que nos están viendo, los que se conectan desde sus casas, desde las diferentes ciudades y países. Somos la iglesia, la Biblia dice, lugar donde la palabra de Dios tiene preeminencia. Es decir, que consideramos este libro como la máxima autoridad de Dios para nuestras vidas y que también reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sabes? Es el deseo de Dios que todos nos conectemos a esta hora, que desde nuestros hogares, y así podamos cumplir con el mandato de congregarnos. Por eso te pido que nada te distraigas, que este tiempo se lo dediquemos al Señor. Aún ayer también hubo un momento de sumo gozo, tuvimos nuestra Santa Cena, poder reunirnos como iglesia y poder hacer esa ordenanza del Señor, ¿verdad? Qué buen momento ponernos en paz con Él y poder servirle de aquí en adelante. Ahora te pido que dispongamos nuestro corazón, vamos a orar, vamos a entregar el tiempo en manos del Señor. Amado Padre, Señor, quiero darte infinitas gracias. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias por lo que permitiste este fin de semana, Señor, poder ayer congregarnos, Señor, y llegar a Santa Cena y cumplir esa ordenanza. También te damos gracias por lo que permitiste el domingo pasado en el servicio conjunto, Señor, poder unirnos con nuestros hermanos, poder abrazarlos, saludarlos. Gracias por la presencia de nuestro pastor Rudy, Dios. Y también gracias por todo lo que has hecho en los discipulados esta semana. Ahora quiero pedirte, Dios, que examine nuestro corazón, que sabemos que hay camino de maldad, de perversidad, Dios. Los entregamos a ti nuestras cargas, queremos presentarnos a cara descubierta, Señor, con nuestro rostro lavado delante de ti y darte gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Dios, queremos entregar este tiempo en tus manos, que podamos alabarte, glorificarte, que podamos tener ese corazón dispuesto a que tú escribas en él tu palabra, Señor, que seamos edificados por ella. También te pido, Dios, que estés en control de toda tu iglesia a nivel nacional, Señor, y que dé la sabiduría a cada pastor, Señor, para que en estos tiempos sea de mucho provecho para el avance de tu reino. Señor, te pido que te quedes con nosotros y todo te lo entrego a ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este momento vamos a alabar a nuestro Dios primeramente con dos alabanzas, sin disimular, que nos muestra que si de verdad amamos a Dios, debemos tener ese deseo de cambiar nuestras vidas con el fin de agradarle verdaderamente a Él. Y Salmo 51, que nos enseña que debemos pedir a Dios cada día que nos limpie de nuestros pecados, con el fin de permanecer limpios delante de Él. Entonces, vamos a alabarle. Dispuesto a cambiar todo lo que en mi vida sé que está mal, sin fachadas, sin disfraces, sin disimular.
Lávame más y más, purifícame con tu agua. Lávame y seré más blanco que la misma nieve. Reconozco mi rebelión y mi pecado ante tus ojos. Contra ti solo pequé, hice lo malo ante tus ojos. Lávame más y más, purifícame con tu agua. Lávame y seré más blanco que la misma nieve. Lávame más y más, purifícame con tu agua. Lávame y seré más blanco que la misma nieve, más blanco que la misma nieve, más blanco que la misma nieve. Bueno, en este momento vamos a la lectura de la palabra de Dios. Digo que busquemos el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Repito, 4, 1 al 11. Vamos a dar un tiempo para que todo llegue. Empecemos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo pues después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si por ver estos servicios de forma virtual has recibido a Cristo en tu corazón y quieres conocer al Dios de la Biblia, pido que te comuniques con esa persona el cual te está enviando el link. Él te indicará la forma fácil y sencilla, cómo puedes comenzar este proceso, cómo puedes inscribirte. Nuestros hermanos en el Oriente hoy tendrán su velada de oración. Que estemos atentos orando por ellos, para que Dios cumpla el propósito por el cual están reunidos. Nuestro próximo servicio será el domingo 3 de octubre. Qué gran momento que como cuerpo de Cristo estemos reunidos, que podemos estar con nuestros hermanos en la fe. Es en el Parque Muti, a las 10 de la mañana. Que estemos todos atentos y podamos llegar allá ese día. Si hemos entendido lo que es ofrendar y tenemos ese deseo de hacerlo, que cada uno en su corazón disponga para hacerlo.
y te puedes comunicar con esa persona, con ese maestro, con ese líder. Él te indicará cómo puedes hacer este proceso. Damas, cada martes tendrán su link para que puedan ser edificadas por medio de la palabra del Señor. Pueden compartirlo con sus compañeras, amigas. Este es para todas las damas de la iglesia. Jóvenes, entienden que cada sábado tienen esa reunión para que puedan ser edificados en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pido que estemos atentos ahí cada uno. Ahora que podamos estar pendientes de los anuncios que van a estar en pantalla. Bueno, y seguimos alabando a nuestro Dios con dos alabanzas más. Bueno es alabar, que nos habla de esa importancia de alabar a nuestro Señor Jesucristo, recordando esa obra redentora a través de la cual nos dio la salvación. Y la razón para vivir, que nos exhorta a cumplir con ese propósito de Dios en nuestras vidas, de hacer su voluntad y andar en obediencia a Él. Sigamos alabándolo. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Por amor me diste la razón para vivir, anunciar tu nombre y la gloria darte a ti. Por amor me diste la razón
razón para vivir, anunciar tu nombre y la gloria darte a ti. No hay que ir tan lejos para allá, aquellos que no tienen la verdad. Hazme ver la gran necesidad, la gente que a mi lado hoy está, la gente que a mi lado hoy está. Por amor me diste la razón para vivir, anunciar tu nombre y la gloria darte a ti. No hay que ir tan lejos para allá, aquellos que no tienen la verdad. Hazme ver la gran necesidad, la gente que a mi lado hoy está, la gente que a mi lado hoy está. No hay que ir tan lejos para allá, aquellos que no tienen la verdad. Hazme ver la gran necesidad, la gente que a mi lado hoy está, la gente que a mi lado hoy está. Muy buenos días, qué alegría nuevamente estar con ustedes. Ya extrañaba el pararme al frente de la congregación en el púlpito y bueno, doy gracias a Dios también por cada hombre que se está levantando, que Dios está constituyendo para que se conviertan en esos líderes de la iglesia, en cada uno de los sectores que Dios está constituyendo, esos hombres que han de encargarse de la obra. Todos saben, como saben, soy como misionero. Y bueno, como misionero establecemos unos hombres que se encargarán de llevar la iglesia a ser una iglesia modelo. Y nosotros, si Dios lo permite, tendremos que salir para ir a otros lados, a seguir predicando la palabra de Dios y haciendo lo mismo que hicimos acá y tal vez aplicando muchas cosas para mejorar lo que se ha hecho. Bueno, por otro lado, pues damos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido en este mes, desde que fui al encuentro de pastores y bueno, los hombres predicando. Y este fin de semana anterior, qué gozo, reunir las dos iglesias. No todos estuvieron, pero con los que estuvimos nos gozamos, ver creyentes que vinieron de Galapa, que vinieron de Riohacha. Bueno, es bonito ver esto y lo que Dios está haciendo para alcanzar otros lugares. También, pues dar gracias a Dios porque celebramos el Día del Amor y la Amistad con las Iglesias Unidas, un día especial donde vemos el amor de Dios, ese amor que fue capaz de entregar a su Hijo por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, pero también esa amistad que dijo, ya no llamaré siervos, sino llamaré amigos, porque el amigo sabe todo lo que el Padre ha enseñado. Y entonces qué bueno por eso que vivimos. Tuvimos a nuestro pastor de la Iglesia Madre, Rudy Garrido, con nosotros. Qué predicación que nos hizo tan especial. Creo que nos habló a todos directamente de una u otra manera. Algo de esas predicaciones a todos nos llegó y bueno, damos gracias a Dios por eso. Una
celebración muy especial que Dios nos permitió y finalmente, como hablábamos el domingo anterior, Dios permitió que en este aniversario con Betty de 35 años, pues pudiéramos celebrarlo también ese mismo domingo que estábamos cumpliendo 35 años de matrimonio. Bueno, hoy es el último domingo del mes de septiembre y además es el último mensaje del libro de Lucas. Con gran nostalgia lo digo, ¿verdad? Me ha costado saber que ya vamos a terminar este libro que ha sido tan importante, que nos ha enseñado tanto, que es un evangelio que ha sido poderoso para hablarnos directamente a las cosas que estamos viviendo. Antes de comenzar hoy, quiero hablarles específicamente de lo que va a pasar desde el 3 de octubre en adelante. Como saben, la Iglesia Madre celebra la conferencia misionera, el evento más importante para la Biblia, dice, a nivel nacional y bueno, con las iglesias que están afuera. Normalmente eso se hacía presencialmente. A medida que ha venido avanzando, son tantas las iglesias que han salido que ahora no hay una invitación masiva a la Iglesia Madre. Pero esta vez por el COVID, por la necesidad de buscar más espacio y no encontrarlo, pues se hizo otra vez virtual. Entonces, este próximo domingo 3 de octubre empieza la conferencia. Para la Iglesia de Occidente está programado el servicio de presencial. Entonces vamos a tener el servicio presencial en el Mudby, en el Parque Mudby, y también tenemos el comienzo de la conferencia misionera en Bogotá. Entonces la Iglesia del Nororiente se va a conectar con la Iglesia de Bogotá a la misma hora, a las 9 de la mañana, para oír lo de la conferencia misionera. Y el link se lo vamos a pasar también a la Iglesia de Occidente para que en otro momento del día o al día siguiente lo puedan ver. Recuerden que la conferencia misionera empieza con esa predicación del domingo y después el miércoles, el jueves y el viernes. Ahí lo pueden ver en pantalla. El miércoles 6 de octubre, el servicio es de 5 a 8. Ahí les mandaremos el link ese mismo día en la tarde. El jueves también de 5 a 8 y el viernes la misma cosa, de 5 a 8. El sábado otra vez vuelve a ser a las 9 de la mañana, de 9 a 12 del día. Y por la tarde hay un servicio para los jóvenes, ¿verdad? Y entonces los jóvenes también se van a conectar a las 4 de la tarde. También les estaremos mandando ese link porque los jóvenes va a ser allá a las 4 de la tarde. El domingo hay un solo servicio que también es a las 9 de la mañana. Entonces ahí sí las iglesias, tanto de Nororiente como de Occidente, nos estaremos conectando a esa hora, a las 10. Vamos a estar presentes en esa conferencia misionera, ya que Dios nos da la oportunidad en una forma virtual de estar presente y todos lleguemos a tener la misma mente, ese mismo sentir en cuanto a la obra misionera y que nos amplíe los horizontes para saber. Esta vez estamos hablando de que no hay que perder el tiempo, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar hablando, por eso ven ese reloj y no tengo tiempo que perder, hay que hacer la obra. Y quería hablar de esto porque casualmente lo que vamos a hablar hoy es la Gran Comisión, hablar de esa Gran Comisión. Entonces espero que haya quedado claro. Entonces domingo 9 de la mañana, miércoles, jueves y viernes de 5 a 8, el sábado a las 9 de la mañana y el domingo otra vez a las 9 de la mañana. Entonces, listo. Bueno, vamos ahora sí a arrancar con lo que íbamos. Recordemos lo último que vimos de este Evangelio de Lucas. Acabamos de ver cómo estos hombres que estaban escondidos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, están escondidos. 2 de ellos van camino de Emaús. El Señor los alcanza, les habla y les enseña que Él es el Señor. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estos rápidamente se devuelven y encuentran a los discípulos ahí encerrados donde estaban. Vuelve Jesús y se les aparece y les muestra sus llagas, les muestra su costado. Tomás mete la mano en el costado y entonces ahora entienden que Jesús ha resucitado verdaderamente. Como ellos no lo entendían, pide de comer y come con ellos. Va a pasar unos días ahí y se cree que pasó alrededor de 2 meses con ellos, más o menos, porque, digamos, hasta el día de Pentecostés, antesito del día de Pentecostés, que Él asciende al cielo y en ese momento son embestidos por el Espíritu Santo para seguir el proceso. Pero digamos que esto es lo que acabamos
de ver nosotros, cómo el Señor les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras, ven el total cumplimiento, ven que es el único evangelio de salvación que fue profetizado y que se está cumpliendo realmente. Pues todos venimos de la misma descendencia de Adán y Eva, quiere decir, no hay otro evangelio de salvación, no hay otra religión, no hay otra denominación, no importa si es una religión tan grande como algunos hablan que los musulmanes están creciendo mucho, esa iglesia, que hay muchas otras iglesias, filosofías, entonces los chinos, el budismo es muy grande, bueno, todo lo que quieran hablar, todos descendemos de Adán y Eva, y Jesús es el único que va a salvar al mundo entero, porque es el único plan que Dios estableció para salvar al mundo. Como saben, Juan 14:6, el mismo Jesús afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, algo que es importante que entendamos, y estamos aquí viendo pues lo que va a ser esa gran comisión, ¿verdad? El Evangelio, que Lucas nos está terminando, nos va a rematar con esa gran comisión. Pero finalmente el Señor tuvo que hacer algo, más allá que mostrarles que tuvo que hacer algo más y que mostrarles fuera que resucitó, que era una realidad y que sin la resurrección no hay justificación, como lo revela claramente el apóstol Pablo. Y el Señor tuvo que hacer algo más allá. Sí, Él mostró que resucitó, pero tuvo que hacer algo más, y es dejar, digamos, esa manifestación de que la resurrección es lo único que nos justifica. Si Cristo no resucita, bueno, no hay salvación. Y vamos a leerlo aquí en Juan 15, en primera de Juan, capítulo 15. Pido que me acompañen ahí, porque es importante no olvidar. Y digamos que fue lo que él más enfatizó con sus discípulos, se les apareció, les mostró que él había resucitado específicamente, porque todos nosotros como creyentes debemos tener claro la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 14 al 22. Y dice el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. O sea, quiere decir que si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo al reunirnos, porque no tiene sentido. Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Después dice: y somos hallados falsos testigos de Dios. Ahora es importante que entiendan eso, falsos testigos, porque algo que nos va a hablar en esta porción de Lucas es que debemos ser testigos. Y si dice que Jesús no resucitó, somos falsos testigos, pero estos testigos vieron a Jesús resucitado, y es lo que él trata de mostrar ahí. El apóstol Pablo no estuvo presente, pero él cree lo que estos discípulos vieron. Dice: porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir que si Él no resucita, no podemos ser justificados de ese pecado, que es lo que nos lleva al infierno. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy claro lo que el apóstol Pablo entiende. Y como les digo, él no fue un discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo, pero él está compartiendo todo lo que vieron estos discípulos y lo hicieron notorio. Luego hace algo que los deja completamente preparados para que se encarguen de seguir con la misión que Cristo vino a hacer en la tierra. Y esto pues lo habíamos leído la vez pasada, y todo lo que el Señor está esperando que ellos hagan, y cómo Lucas nos identifica cómo Él reforzó cada aspecto de lo que era necesario que cada cual conozca. Lo que Él hizo con nosotros con este libro de Lucas fue lo que hizo con sus discípulos: reforzarnos la resurrección, la muerte, sepultura y la resurrección como el tema central para la justificación. Y dice en Lucas, recuerden, 24:45, lo estudiamos la última vez que vimos esa porción de esto, y dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso fue lo que hizo Jesús, les abrió el entendimiento. Cuando nosotros pasamos por el discipulado, Dios empieza a abrirnos la palabra de Dios, empieza a abrirla, y hay un momento en que entendemos mucho más de la palabra,
Y cuando esto lo entendemos, lo que el Señor hizo acá es para que ellos jamás olviden y salgan a cumplir la gran comisión. Y por eso les dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les abrió las escrituras y les dijo, mire, esto fue profetizado desde Moisés. Y recuerdan la porción anterior, decía que él empezó desde Moisés a relatarles todo hasta llegar hasta el momento de él de la resurrección. Y le está diciendo que era necesario que él pasara por todo esto y que estaba escrito y que él vino y lo cumplió literalmente. Es la escritura, les abrió las escrituras para que las comprendiesen. Y ahora que las comprenden, saben que lo que él hizo es real y que él vino a cumplir una obra de salvación y que ellos tendrán que continuarla. Entonces, por eso Jesús pide que hagamos el discipulado, porque es la forma de que entendamos claramente y nos lancemos a hacer ese ministerio, lo que hicieron sus discípulos. Bueno, la enseñanza, cómo él hace algo tan especial, les enseña la necesidad de su sufrimiento, muerte y sepultura, lo que dice, eso así decían las escrituras, que era necesario para salvar a este mundo, y su resurrección para la justificación de cada pecador. Era necesario ese sufrimiento. Por eso él dijo que Dios lo había mandado a eso, y en obediencia él fue y sufrió todo lo que sufrió, porque era necesario para salvar a este mundo. Hizo toda la labor completa, pero resucitó, con lo cual nos justifica de nuestro pecado delante de Dios. Es decir, que el que se arrepiente de sus pecados creyendo en su obra redentora y recibiéndolo en su corazón, le garantiza la entrada al reino de Dios, salvación y vida eterna. Eso es lo que nos está garantizando el Señor, y esto es lo que cada cual tiene que entender. Tenemos que predicar ese evangelio, muerte, sepultura y resurrección, porque es el evangelio completo con el cual el Señor nos va a permitir entrar al reino. Ahora los discípulos lo entienden perfectamente, y su entendimiento que fue abierto ahora no les deja ninguna excusa. Ahora saben de qué se trata la misión que Jesús vino, les mostró, les enseñó, y ahora va a decirles, ahora les toca a ustedes. Eso es lo que hoy vamos a ver. Si ya entendimos todo, si ya sabemos a qué vino Jesús, nos ha mostrado su obra, si ya entiendes que la muerte, sepultura y resurrección es lo que tienes que ir a predicar porque Él quiere que se vaya a hacer, bueno, ¿qué nos resta hacer? Bueno, es lo que hoy vamos a ver. Solo resta obedecer. Yo espero que así como estos discípulos, al oír al Señor, nosotros que hemos pasado por este evangelio de Lucas, también lo entendamos. Solo nos resta obedecer. Y vamos a leer Lucas 24, del 47 al 53, la última porción que vamos a ver. Y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos, les bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, muy bien. Esto es lo que vamos a estar viendo ahora. Vamos a orar y entregamos ese tiempo en manos del Señor. Bueno, Padre, queremos darte acciones de gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros, por este momento tan especial que nos regalas para poder hablar de tus negocios, pero también para terminar un libro tan increíble que nos ha hablado de una forma tan directa de nuestro Señor Jesucristo. Pido que nos guíes, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda la verdad y dándonos la motivación correcta, no solamente para entender tu palabra, para oírla, sino que abras nuestro entendimiento, como hiciste con estos discípulos, para llegar a este momento que solo nos reste obedecer, que cada uno de los que estamos en la iglesia, algunos que han estado sentados por años sin hacer nada para el servicio, y que los que estamos tiempo ahí, que nos hemos ahí dormido de hacer la obra, salgamos a hacer lo que tenemos que hacer. Solo nos resta obedecer, que podamos cumplir esa gran comisión. Dios, háblanos a nuestros corazones, desafíanos, que tu palabra no vuelva vacía. Señor, todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien.
Ahora que estamos viendo, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos primero recibiendo el mandato y lo vemos ahí en ese versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde ese lugar. Bueno, estaba escrito cómo aparecería el Mesías, cómo vendría al mundo y lo que él había de hacer. Después que entendemos, el Señor cumplió perfectamente lo que estaba escrito acerca de él. Desde Moisés se estaba hablando de él y todo esto lo cumplió en una forma literal. 100% se completó todo lo que él había dicho y dice que el Señor, cuando estuvo en la cruz, al hacer la obra, dijo estas palabras: consumado es, diciendo: Señor, Padre, todo lo que me has mandado hasta este momento lo he cumplido literalmente, todo ha sido cumplido. Faltaba la resurrección, que fue lo que él después mostró a sus discípulos. Entonces, esto es tan increíble porque el Señor siempre le recalca: vuelva a las Escrituras. ¿Qué decía las Escrituras? Y dice: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, que lo que estaba profetizado tuvo un cumplimiento del 100%, que no había dudas, no fue que él se inventó algo, trajo una nueva doctrina, estaba escrito y él cumplió literalmente con todo. ¿Cómo no creer este libro? ¿Cómo no creer la obra de él? Muchos quieren criticar la obra de Jesús, quieren señalar que no es y que eso hay otros caminos. No hay otro. Es el único y Jesús lo habló claramente porque estaba profetizado y vino a cumplirlo. Muchos de los que critican el cristianismo y critican la Biblia nunca la han leído, nunca han trazado ni han comparado la palabra de Dios, pero cuando lo hacen se dan cuenta de las verdades, cómo coinciden perfectamente. El Señor, cuando comenzó la labor con ellos, los llamó y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, cuando tú llegas a Cristo, Él te ha rescatado, has sido tú pescado, has sido pescado por alguien, ¿sí? Has sido rescatado de ir al infierno y ahora vas para el reino de Dios. Pero dime, Dios te dice lo mismo. A ti alguien te pescó, pero ahora tú tienes que ser pescador de hombres. Te animo a que vengas a un discipulado y pases por ese proceso porque te convertirás en pescador de hombres. Justo en ese momento, el discipulado, ahora que estamos en ese momento, terminó. Cuando el Señor ya muere en la cruz, ha terminado el discipulado. Ahora se les aparece para recordarle las cosas y lo que tienen que hacer. Justo en ese momento que el discipulado termina, sigue de inmediato el cumplir la labor. Ya ahora entendiste lo que hay que hacer, ahora te toca cumplir la labor para que fueron escogidos, por lo cual se pagó un precio muy alto, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora tienes la palabra de Dios, una autoridad para que tú lo vayas a hacer. Ahora, pero ¿cómo se hace esa labor? Que esto es algo importante. ¿Cómo se hace esa labor de ser pescador de hombres? En el 47, ahí comenzando la primera parte, nos dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El Señor así lo hizo. Cuando Él empezó su ministerio, la primera predicación, recuerden lo que Él predicó en la primera predicación, ahí Mateo 4:17, ahí lo tenemos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo que dice, que se predicase en nombre de Él el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Primero hay que arrepentirse para que después ese perdón llegue por el sacrificio que Él hizo. Y dice que hay que predicarlo a todas las naciones, era la labor que había que hacer, pero que esta es la forma, el arrepentimiento. El primer paso para llegar a ser salvo se llama arrepentimiento, que sencillamente es un cambio de dirección. Íbamos en el sentido del pecado, ahora cambiamos de dirección, vamos en otro sentido. Pero para que tú cambies de dirección, primero tienes que ser consciente que estás pecando, que estás fallando, que eso no le agrada a Dios y que no deseas seguir por ese camino porque no te trae nada bueno. Tal vez satisfacciones momentáneas, cosas instantáneas, pero que te llevan a condenación y a sufrimiento. Entonces hay que cambiar. Y esto es lo que el Señor dice: el arrepentimiento es tu decisión personal de cambiar de dirección del pecado y ir en la dirección que Dios te está señalando, de lo que la Biblia te dice que es correcto. En ese justo momento es que somos confrontados cuando el Señor llega a nuestras vidas. Yo creo que tal vez te pasó
que antes tal vez te dabas cuenta que estabas fallando, que estabas haciendo cosas que no le agradan a Dios, tal vez estabas molesto con esa vida que llevabas. Intentaste cambiar por tus medios, pero no pudiste. Hasta que Jesús llega a tu vida, es que Él te señala el camino y te muestra lo equivocado que estás. Por eso habla ahí de que se predicase en su nombre el arrepentimiento, ¿sí? Que hay que predicar ese arrepentimiento en el nombre de Jesús. Es cuando Él llega y nos abre el entendimiento para que entendamos que estamos mal. El mismo apóstol Pablo nos habla de ello y lo define. El apóstol Pablo lo define. Ahí lo tenemos 1 Tesalonicenses 1:9. Dice, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera que nos recibisteis y cómo, ¿qué pasó? Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No dice a un Dios, dice al Dios vivo y verdadero, al único Dios que hay, para servir al Dios vivo y verdadero. Y entonces dice que se convirtieron de sus ídolos. Ahora recuerden que ídolo no solamente es alguna imagen, es todo lo que estorba mi relación con el Señor. Entonces dice que para servir al Dios vivo y verdadero. Y esto es básicamente lo que el apóstol Pablo define que es el arrepentimiento, convertirse de esa idolatría que no nos deja seguir a Dios y lo dejan de un lado para servir al Dios vivo y verdadero. Se han convertido. Un verdadero cambio de dirección y evidencia de que hemos entendido de qué se trata la salvación. Si una persona sigue en el pecado, probablemente no ha recibido a Cristo porque no hay arrepentimiento, sigue en su pecado. Entonces, por eso muchos en el momento no dejan el pecado, no van a servirle a Dios porque pues siguen en ese otro camino. No quieren dejar lo que tienen, esa idolatría que tienen, y idolatría, como les digo, puede ser un trabajo, puede ser el materialismo que el mundo ofrece, cosas que el mundo les ofrece, termina siendo un ídolo, ¿sí? Entonces el Señor dice, no les van a servir. Ahora, esto es algo que el Señor quiere que nosotros entendamos. El apóstol Pablo define, y esto lo que han pasado por la lección 13 del discipulado, la primera lección, dice el apóstol Pablo en Hechos 20:21, cómo esa conversión la habla, y como digo, él nunca fue un discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo, pero lo entendió perfectamente. Y dice que él, al entender, y era un gran doctor de la ley, muy afamado, persiguió a los cristianos, pero cuando él llegó y recibió al Señor y hizo eso, que el Señor le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras, él que conocía muy bien la ley, entendió que verdaderamente era el Mesías, el Salvador del mundo, y se entregó por completo a la predicación. Después de su bautismo, si ustedes han leído Hechos, después de su conversión, él sale a predicar de inmediato. ¿Y qué él dice? Ahora me voy a enfocar en lo que verdaderamente es importante, no le voy a dedicar tiempo más nada, la idolatría quedó atrás, la posición social que tenía no me interesa, ahora voy a predicar de Cristo. Y fue lo que hizo toda su vida hasta la muerte, hasta llevarse a la muerte. Pero en Hechos 20:21, él lo dice, y como nada que fuese útil, o sea, yo no me voy a dedicar sino a lo que es útil, a lo que es verdadero, a lo que es importante. He rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice, por todo lado por donde voy estoy predicando, testificando a judíos y a gentiles, porque no hay acepción de personas, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es todo, dice, esto es lo que es verdaderamente importante, como nada que fuese útil, o sea, no hay nada que sea más útil, nada que sea más importante, esto es lo que voy a hacer, predicar. Y él es uno de los ejemplos de captar el mensaje y salir de inmediato a hacerlo. No esperó ningún tiempo, de inmediato salió a hacerlo. Es lo que él espera. Jesús ha resucitado, se ha mostrado a sus discípulos y dice, ahora les toca a ustedes. Y él espera que cada uno tenga ese mismo impulso, que cada uno de nosotros al entender esto tengamos el mismo impulso de salir a predicar. Y dice que algo que está buscando es y el perdón de pecados, el perdón. El sacrificio de Jesús es para perdón de nuestros pecados y no hay otro sacrificio acepto a Dios. Y es algo que tenemos que entender. Fue el único sacrificio, el sacrificio de un cordero sin mancha. Él fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más puede pagar el precio de nuestro pecado, no las buenas obras, porque el Señor dice que nadie será justificado por las obras de la ley, ¿sí? Y que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor nos habla específicamente de eso. Si tú eres una persona que piensas que por hacer muchas obras vas para el cielo, mi hermano, estás equivocado.
la única forma es a través de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por eso, por demás murió el Señor. En Romanos 5:8 la Biblia nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores y Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Yo sé que recuerdan también Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito a morir en esa cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se vaya para el infierno, sino tenga vida eterna en el cielo. No hay otro camino, es el único, y es lo único que puede limpiar nuestro pecado. No hay otra forma de limpiar el pecado, y tú naciste una simiente pecadora, todos nacimos ahí. Necesitamos esa limpieza, necesitamos ese plan único de salvación que Él nos ofrece. Si nos escuchas por primera vez, que entiendas, no hay otra forma. Ni tu religiosidad, ni tu de ser buena gente, ni hacer buenas obras. Eso no te salva. Necesitas tener una relación personal con Cristo. Si es tu caso, al final hay un video que puedes oír para ver cómo tener esa relación personal con Cristo. Pero esto es importante de lo que estamos hablando. Ahora, no hay nadie que pueda hacer algo para borrar el pecado. Nadie lo puede hacer. La paga del pecado, dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si tú no quieres arreglar tu pecado y crees que por las buenas obras o por las actividades que hagas vas a llegar al cielo, estarás equivocado. Y dice, la paga del pecado es muerte, un infierno eterno, separación eterna de Dios. Se llama esa muerte que habla aquí, una separación eterna de Él. Por eso el Señor tuvo que sacrificar y enviar a su Hijo, porque no había otra forma, no hay nada más como ser salvo. Entonces entendemos que la paga del pecado es muerte, pero porque Jesús tuvo que pagar un precio por nuestro pecado. En Hebreos 9, pido que me acompañen ahí, Hebreos capítulo 9, versículo 26 y el versículo 28. Vamos a leer solamente el 26 y el 28. El 26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Un solo sacrificio para quitar de en medio el pecado, lo que nos estorbaba para llegar al Padre. Era como ese techo que tenemos aquí, y el Señor quitó ese techo que era el pecado para que podamos llegar al cielo. Y el 28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en Él, a los que Él esperan, perdón. Y estamos hablando que le estamos esperando a Él. Le estamos esperando, porque Él fue y dijo que vendría la segunda vez. Hemos recibido al Señor, le estamos esperando la segunda vez. Esto es bien determinante, es bien importante lo que estamos hablando y espero que lo entiendas. Bueno, lo otro que nos dice este pasaje, dice en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, que se predicase el perdón de pecados, y en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados, y que lo hagamos a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y entonces, cumpliendo que hay que llevarlo hasta lo último de la tierra, comenzando desde nuestra Jerusalén. Ahora, ¿cuál es tu Jerusalén donde tú debes empezar? Tal vez sea la pregunta que habla, esto es para los judíos. Bueno, tú tienes tu Jerusalén. Tu Jerusalén es tu familia inmediata. Y la más cercana a ti es tu familia inmediata, tus amigos, tus conocidos, tus vecinos, tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo, de universidad. Ese es tu Jerusalén, esa gente con la que te rodeas permanentemente. Tal vez al ganar esto estés ganando que ellos tienen familias en otros lugares y llegaremos hasta lo último de la tierra, pero hay que empezar a ganar esa gente que está a nuestro alrededor. Y así, poco a poco, estaremos llegando hasta las naciones. Pero hay que empezar a ganar tu Jerusalén. Y por eso dice el Señor, comenzando desde Jerusalén, este es su lugar, hay que ganarlo, ahí donde está tu familia, hay que ir a ganar esta familia, hay que ganar los que están cerca de nosotros, para que podamos un día llegar hasta lo último de la tierra, llegar hasta las naciones. El apóstol Pablo, viendo la historia, logró cumplir con eso, como les decía, desde el momento que él lo entendió, y no fue un discípulo directo del Señor, no fue un apóstol directo del Señor, pero cuando el Señor lo llamó, él entendió las Escrituras y se lanzó a hacer el ministerio. Y él es lo que espera de cada uno de nosotros.
Tuvieron unos apóstoles que fueron directos, pero así como el apóstol Pablo deberíamos ser nosotros, que no estuvimos presentes, pero creemos las escrituras y sabemos que es cierto lo que sucedió allí y deberíamos lanzarnos a hacer las mismas cosas como lo dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice, ahí está en Romanos 15, 19, lo que él dice fue su ministerio y ustedes saben que hasta el momento de morir le estaba llevando el evangelio a muchos lugares. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, ¿cómo empezó? Desde Jerusalén, y por todos los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Todo lo que era el mundo que existía en ese tiempo, él lo llenó, empezando desde Jerusalén. Él cumplió lo que estaba diciéndose ahí. Empezando desde Jerusalén, llevó el mensaje a todo lugar. Yo te pregunto, la meta es llegar a todas las naciones. ¿Ya empezaste por ganar tú Jerusalén? Tú le puedes decir, si el Señor llegara esta noche, le puedes decir, mira, ya gané a mis familiares, a mis tíos, a mis hermanos, mi abuelo, a mis vecinos, a mis compañeros de universidad, a mis compañeros de colegio, ya los gané. ¿Tú podrías decir esto? Y dice, esa es tu Jerusalén. Ahí hay que empezar. ¿Cuánto hace que eres discípulo de Cristo? Porque estos discípulos duraron el tiempo del discipulado, que fueron 3 años y medio más o menos, y ahí arrancaron, 3 años y medio, y ahí empezaron a hacer la obra. Entonces es lo que el Señor está diciendo, ¿cuánto tiempo llevas en Cristo? Ya eres un discípulo. Yo creo que si eres miembro de la Biblia, dices, sabes lo que hay que hacer. Si algo hablamos acá es de alcanzar las naciones, de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir, mi hermano, no tienes excusa. Debes estar haciendo la obra, porque así como ese discípulo, cuando capta lo que hay que hacer, sale a hacerlo. Solo con las personas que han pasado la lección 1 de las 13, ya están listos para predicar el Evangelio a cualquier persona. Y si terminaste las 13, no, mejor dicho, no tienes excusa para hacerlo. Así que, ¿cómo vas con esa tarea que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros? Bueno, lo otro que vemos es entendiendo el mandato. ¿Qué es el mandato? Porque el Señor dice que debemos ir a todas las naciones y ir a compartir a todas las naciones. Bueno, el versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. La única manera de impactar al mundo es ser testigo. Es que cuando coges la palabra de Dios y la aplicas a tu vida y tu vida es transformada, sientes la presencia del Espíritu Santo y ves el poder, ya te conviertes en un testigo real de la transformación de los cambios que Dios hace. Crees las Escrituras, crees que lo que Jesús hizo en la cruz es cierto, tú lo vas a evidenciar en tu vida y entonces por eso ahora te conviertes en testigo. Ahora, ¿qué es un testigo? Una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. ¿Sí? Entonces ahora vas a ser un testigo de las cosas. Al leer la Biblia y ver cómo las Escrituras se cumplieron, todos podemos llegar a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Cada cual que ha recibido a Cristo, lo hacemos porque creemos las Escrituras. Primeramente lo vemos ahí y vemos que no hay ninguna contradicción. Y cuando empezamos a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, vemos la eficacia de esa palabra. Sentimos cuando recibimos a Cristo el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo no ser un testigo real? ¿Cuántos milagros hay? Tal vez un hogar que estaba echado a perder y cómo el Señor lo ha restaurado. Una vida llena de pecado transformada. Un carácter, una conducta transformada. ¿Cómo no mostrar esos milagros? Como esos ciegos, esos paralíticos, esos leprosos y cómo Dios los limpió. Eran testigos del poder liberador que Dios da a nuestras vidas. Entonces esto es lo mismo que el Señor nos está hablando. Esto es lo que tenemos que hacer. Ser testigos. Y por eso dice ser testigos. Los apóstoles manifestaron esto mismo, ¿no? Y ellos tenían que ir y cumplir con esto. Y el Señor dijo a sus discípulos en Juan 15, 27, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Él le dice, ustedes han caminado conmigo desde el principio, ustedes son testigos. Ustedes han visto las cosas que he hecho y desde cómo cuando los llamé a ser pescadores de hombres, ustedes llegaron y desde ahí comenzó una tarea. Y han visto cada milagro, han visto el poder, son testigos presenciales. Dice, darás testimonio porque lo has visto, no puedes quedarte callado. Si has visto el poder de Dios, no puedes quedarte callado. Si Cristo salvó tu vida, tú puedes pensar los milagros que Dios ha hecho en ti y te quedas callado. Estás fallándole a Dios, estás fallándole al ministerio. Necesitas
compartir de Cristo. Esto es una necesidad. Miremos otros pasajes, porque los apóstoles manifestaron de esa manera lo que ellos habían creído. En 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice, lo resucitó. Dios lo resucitó, por eso nosotros somos testigos. Dice, lo vimos resucitado, nos mostró las llagas, compartió con nosotros, atravesaba los muros, nos llegaba donde está. Él resucitó. Y nadie puede quedarse callado al ver semejante milagro y algo extraordinario que no se ve todos los días, algo que él había dicho en su palabra, que en la Biblia, que esto iba a suceder y se cumplió en una forma literal. ¿Cómo no hablar de ello? Miremos otros pasajes rápidamente ahí, si tienen sus Biblias, vamos a mirar ahí en Hechos 4. El versículo 33, mirando cómo cada uno de ellos está hablando de la importancia del testigo. Ahí empezando el ministerio, el Señor ha ascendido al cielo y ellos empiezan a hablar de Cristo, de todo lo que han visto, de los milagros, de las señales, y tomaron un impulso. Cristo ha resucitado y de inmediato nosotros hemos oído este libro de Lucas y qué bueno que nos ha comentado el Señor todas estas cosas. Ojalá tomemos ese impulso como ellos de salir a hablar. Y en el 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Manifestaban ese poder increíble. En el 5:32, otro pasaje ahí mismo para estar mirando estos pasajes rápidamente. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice, somos testigos. Perdón, una confirmación plena. 13:31, vamos ahí. Y digo que solamente escogí algunos pasajes para que estemos mirando que eso era lo continuo que ellos decían. Ellos hablaban de lo que hemos visto y oído, de esto es lo que estamos hablando. Y es lo que el Señor quiere que hagas, lo que has visto en tu vida, lo que has oído de la palabra, que lo compartas. En el 13:31 dice, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él desde Galilea, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y dice, todos lo vimos, y estamos hablando del evento más importante, que es la resurrección. Jesús resucitó, y esto es lo que hace que nuestra fe no sea vana, que no estemos fallando en cuanto a ello. Ahora, el apóstol Pablo no fue un testigo presencial de él, no fue. Él no fue un testigo presencial. Él se convirtió más adelante. No conoció al Señor en forma física, no estuvo con él, y a pesar de que eran como contemporáneos, porque pues Jesús muere y al poco tiempo es que sucede esto de que se le presenta el apóstol, le pasa esta persecución que hace a los discípulos. Entonces, bueno, pero el Señor se le presenta, ustedes recuerdan, en el camino, y él ve una luz resplandeciente, tremenda, que lo enceguece y cae al piso, y aún hace las dos preguntas más importantes: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y queda ciego, y después Ananías le abre los ojos, él ve, y en ese momento él es que empieza a predicar de inmediato. Se convirtió en uno de los mejores apóstoles que el Señor tuvo, sino por decir el mejor, que hizo esa obra y manifestó la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 1 Corintios 15, pido que me acompañen ahí, 1 Corintios 15, está donde está el evangelio completo, pero ¿qué dice él específicamente de este evangelio completo? Desde el versículo 1 hasta el versículo 10, él está hablándole a estos corintios sin haber estado siendo testigo presencial, pero él dice, otros fueron testigos, y lo creo literalmente. Perdón. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y está hablando la palabra, si retenéis la palabra que él habló. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a todo lo que estaba escrito que iba a suceder de él, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice que él iba a ser muerto, sepultado y resucitaría al tercer día. Estaba profetizado que así era, y que él lo cumplió literalmente. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, y se apareció a esta gente y se les mostró claramente lo que él era. Y después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. O sea, se presentó
delante de mucha gente para decir que esto fue que se le apareció a uno o que alguien se está inventando esto. Y después dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, esa luz resplandeciente. Él no lo vio ni le mostró las llagas, pero fue esa luz resplandeciente. Dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y entonces él está diciendo que ha trabajado más que aquellos que lo vieron directamente, porque él comprendía las escrituras y lo entendió perfectamente y salió a hacerlo. Qué cuadro tan increíble, porque ese es el mismo caso tuyo, el mismo caso mío. No estuvimos presentes en lo que Jesús hizo, pero hay testigos que lo vieron, que él resucitó y que él cumplió esa labor. Y él solamente creyó esto y salió a hacerlo. Dice, y he trabajado más que esos mismos apóstoles directos. Es lo que el Señor espera, que tú trabajes más que esos mismos apóstoles directos. Pero si no has empezado a ganar tu Jerusalén, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a hacer la obra? Esto es lo que el Señor nos llama a hacerlo de inmediato. Ahora, mayor claridad no puede darse, ¿verdad? En Hebreos 2, 3 al 4, ahí lo tenemos. Dice, y como esperábamos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Es la salvación la que Él nos está dando. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Los testigos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sigue hablando de esa importancia de los testigos que hicieron esa obra y que manifestaron lo que Jesús había hecho. El discípulo amado de nuestro Señor Jesús, Juan, también escribe al respecto y dice, entonces debemos hacer lo mismo que hicieron sus discípulos. Nos habla ahí en primera de Juan 1, y es el discípulo amado, alguien que estuvo tan comprometido con el Señor, y dice lo siguiente en primera de Juan, ahí como lo están viendo, capítulo 1, versículos 2, del 2 al 3, y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esa es la comunión que debemos tener, la verdadera, es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. No hay otro camino de salvación. Por eso necesitamos, la única manera es a través de Él y creer lo que el Señor nos ha dicho. Ahora, ¿te has convertido en testigo del Señor, haciendo discípulos en todos los lugares donde Dios te permite andar? ¿Sí? ¿Ya eres testigo? La gente puede ver que tú verdaderamente andas con el Señor, te has proclamado cristiano y la gente ve verdaderamente en tu vida lo que es un cristiano. ¿Eres testigo veraz de lo que Jesús hizo? Recordemos que ese es el mandato para cada creyente. Esto no es opcional, es un mandato para cada creyente. Bueno, la siguiente parte que vemos es que recibiendo la promesa del poder concedido. Y hay algo que es increíble. Ya les enseñó las Escrituras, les abrió el entendimiento. Ahora les dio la gran comisión. Le dice, ahora ustedes tienen que ir y predicar desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, hasta las naciones. Ustedes deben ser testigos. Y lo que yo estoy buscando es que sean testigos. Ustedes han vivido esto y ahora son testigos de lo que el poder de Dios manifestado en sus vidas. Ustedes serán testigos de esas mismas cosas. Pero sé que les falta algo, tal vez es lo que el Señor está diciendo. Y entonces, como les falta algo, es lo que voy a darles. Y entonces dice, esto es lo que el Padre va a enviar. Y dice el versículo 49 al 50, el 49 nomás. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. O sea, Dios va a enviar esa promesa sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Perdón. Y habla de ese poder que les hacía falta para que ellos pudieran cumplir toda la tarea, para que no tuvieran excusa. Es que va a venir un poder sobrenatural. Ya lo entienden todo, ya podrían salir a hacer la obra, a predicar. Pero el Señor quiere darles ese poder que viene de lo alto, del Padre, que ha prometido dar algo.
que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que pues nosotros, desde que recibimos a Cristo, desde que aceptamos al Señor y lo invitamos a mover el corazón, somos sellados ya con el Espíritu Santo. Pero en este momento de transición había que esperar otro momento. Jesús tenía que ascender al cielo para que el Padre, desde cuando ya Jesús llegara al cielo, mandara al Espíritu Santo. No podían estar los dos en la tierra. Siempre hay la presencia de Dios en la tierra, sea con el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el Padre está en el cielo, el Espíritu, ¿sí? Que es el que mora y ya está que mora en cada creyente. Entonces el Hijo está también, que dijo que él iba a ser morada para cada uno, está en el cielo. Entonces siempre va a ser esta misma característica, la presencia de Dios sobre la tierra. Hasta este momento solo tienen el conocimiento, fueron testigos, vieron todas las cosas, pero les hace falta ese poder que el Señor está hablando ahí. Había sido profetizado esto, que también iba a suceder, ¿verdad? Había sido profetizado y escrito en la palabra de Dios. Ahora se daría el cumplimiento de estas promesas, porque, digamos, la gente duda cuando no está profetizado, cuando no está escrito, pero el Señor dice, esto está escrito. Y mire estos pasajes en Isaías 44:3. Vamos a buscarlo ahí en sus Biblias, Isaías 44:3, uno de los profetas mayores. Y nos habla específicamente 44:3. Dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Perdón, estoy leyendo el 44, sí sabía que no estaba bien. 44:3, perdón. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y está diciendo que él va a derramar su espíritu, derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, sobre aquellos que vamos a ganar, los va a repartir también. Otro pasaje está en Isaías 59, ahí mismo en Isaías, pero capítulo 59, vamos a buscarlo, 59, el versículo 21, 59, 21, y dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces él dice que esta es la promesa que él está dando, que va a poner el Espíritu y por eso no va a faltar y va a estar permanentemente con nosotros y nos va a acompañar y va a poner las palabras para que nosotros salgamos a predicar al mundo entero. Esa promesa que por tener el Espíritu Santo y tener la palabra estaremos listos para ir a predicar a todo lado. Eso estaba profetizado, es lo que el Señor espera. Pero ¿cuántos hemos frenado esas promesas en nosotros? Ya nos selló con el Espíritu, nos dio su palabra porque te has discipulado, pero no has ido a predicar. Y ya te dio todo el poder y te dio todo lo necesario para hacerlo. Está esperando que nosotros andemos. El Señor, próximo a ser sacrificado, les anunció a sus discípulos que Él iría, pero que les enviaría otro consolador. Él, recuerden, en ese capítulo 14 que está allí, Él les está diciendo lo que va a venir para Él. Él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu con E mayúscula, de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso es lo que pasa con el mundo. Pero vosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos recibido al Señor, dice, pero vosotros le conocéis porque ahora mora en vosotros y estará en vosotros. Estará tiempo futuro, no lo vamos a sacar de ahí, estará con vosotros. Esto es lo que el Señor nos habla de la importancia del Espíritu que nos hace falta para tener el poder de Dios en nuestras vidas, para no callarnos. Si tú ya eres un creyente, has recibido a Cristo, ya tú tienes ese poder. Si no quieres predicar, dos cosas pueden pasar. O verdaderamente no has dejado entrar el Espíritu Santo de Dios en tu vida, porque si entró, hay algo que te obliga a hablar, a ser testigo, a ser testimonio. Si apagas el Espíritu, pues obviamente vas a andar como el mundo y no le vas a servir al Señor. O no te has querido disipular, entonces la palabra no mora, porque el Señor está diciendo aquí en la profecía de Isaías 59, pondré mi Espíritu y mis palabras. O sea, no tengo excusa para ir a predicar. Ahora, ¿cuál es el poder que hace falta, verdad? Que es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el poder que hace falta? Porque el Señor no les mandó de una vez.
¿verdad? ¿Cuál es ese poder que en ese momento ellos no entendían? Nosotros ahora lo entendemos, ellos no lo entendían. Y él siguió explicándoselo ahí en Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, que les dijo que les enviaría ese Consolador, el Espíritu Santo. Le dice, ¿cuál es ese Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Recuerden lo que dice aquí el pasaje. Esperen que sean investidos del poder de lo alto del Padre, ¿verdad? Enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ok, ¿cómo se va a manifestar ese poder? Me enseñará todas las cosas, o sea que si yo leo la palabra me las enseñará y me las recordará para cuando yo tengo que hablar y cuando tengo que ser testigo, ahí va a fluir perfectamente porque ese es el poder del Espíritu Santo que me va a permitir que yo pueda hablar. Quiere decir, no hay excusas, ¿verdad? 15:26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Va a manifestar lo que Jesús hizo para que uno lo pueda hablar con autoridad. Todo lo que el Señor nos está hablando. Y vamos a buscar ahí en Juan 16 y vamos a leer del 17 al 15 para ver lo que es esa obra del Espíritu Santo, para que entendamos que está todo dado para que podamos servirle al Señor. Capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 7. Dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, convencerá al mundo, a los que están sin Cristo. Cuando yo voy a predicarle a alguien, el Espíritu Santo va a estar presente para darle convicción del pecado, para que esa gente entienda que hay que arrepentirse y confiar en el Señor, que es el único que puede limpiar su pecado. Entonces dice, convencerá al mundo de ello. Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el que anda en pecado no cree en Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y entonces Él dice, esta es la justicia, ¿verdad? Porque Él cumplió la labor y nos lleva y abrió el único camino para llegar al Padre. Nos justifica por esa resurrección que fue al cielo. Es la única forma de justicia que Él nos manifiesta y por eso nos da a nosotros la posibilidad de ir al cielo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Quiere decir que Satanás ha sido vencido. La muerte fue vencida, el pecado fue pagado, todo está dado. Y por eso dice, el que tiene la potestad de la muerte y del pecado es el diablo, pero ya fue vencido por Jesús. Quiere decir que sí podemos vivir una vida que haga la diferencia. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, el Señor nos está diciendo ese poder que va a tener el Espíritu Santo y cómo para nosotros es tan importante que el Espíritu Santo esté, porque esto es pura gracia, no merecemos nada, pero es pura gracia. Las mismas palabras que habló el apóstol Lucas en este Evangelio de Lucas, que ustedes saben que también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, al comenzar está relatando esta misma verdad, confirmando estas cosas. Es la misma instrucción que repite el apóstol Pablo, pero en el libro de Hechos. En Hechos 1:4, y mirando el libro que sigue ahí después del que estamos leyendo de Juan, en Hechos 1:4, estamos hablando de lo que sucedió. Y dice en el 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Dice, no se vayan porque van a ser investidos de lo alto con ese poder. Entonces ahora el Señor le está prometiendo que van a tener ese poder. En el versículo 8, que todos lo conocemos, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que vamos a hacer, ser testigos. Y todo se va a hacer porque el Espíritu Santo está ahí. Ahora, sabemos nosotros por la historia que nos relata el mismo apóstol Lucas lo que sucedió. Después que llegó el Espíritu Santo sobre ellos, ese poder que se manifestó fue impresionante. Y ahí en Hechos, en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 21 de Hechos, vemos ese poder tan grande, ese poder, y vamos a leerlo rápidamente. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos,
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces empezaron a hablar en otros idiomas. Y se moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Eran idiomas lo que estaban hablando. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, en los idiomas de ellos. Y dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y está refiriendo esa profecía de lo que iba a suceder al final y lo que va a suceder en la tribulación. Dice, en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego, vapor y de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y es lo que nos está hablando, y podríamos seguir hablando, pero de todo lo que fue ese poder y cómo el apóstol Pablo termina hablando con ese poder de lo que el Espíritu Santo le daba. Los demás apóstoles, ese poder del Espíritu Santo les dio por hablar las diferentes lenguas de la gente que llegó allí para que todos entendieran el Evangelio. Actos milagrosos que el Espíritu Santo estaba haciendo. Bueno, es impresionante lo que hace el Espíritu. Y ahí estamos hablando de recibiendo esa promesa de lo que viene. Pero también vamos a mirar que están recibiendo la investidura y la responsabilidad. Y ahora esto es algo que tenemos que entender. Y dice en el versículo 50 y 51, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y le está diciendo, va a venir un poder que es el Espíritu Santo, viene desde lo alto, pero tienen que quedarse aquí esperando eso. Mientras tanto, dice que los llevó a Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. Es digamos que una de las cosas que habla de bendecir es una tradición que es ancestral y es hebrea. La tienen por costumbre, y ellos era que antes de morir ese patriarca bendecía a sus hijos y casi que les profetizaba lo que ellos iban a vivir. Y esto era algo tradicional hecho por ellos. Y entonces es increíble porque vemos ese cuadro de las cosas que Dios quiere hacer. Y vamos a mirar un ejemplo, ¿verdad? Y ahí uno de esos ejemplos está en Génesis 27, del 1 al 4. Y vemos esa circunstancia que ustedes se acuerdan de Isaac, ¿verdad? Cómo iba él a bendecir a su hijo Esaú. Y lo que ya saben que pasó con Jacob, pero no quiero como enfocarme en esto, sino lo que él iba a hacer, porque él ve que ya está para morirse y que necesita bendecir a sus hijos. El caso aquí de Jesús está para irse al cielo, pero necesita bendecir a los que van a continuar su legado, lo que van a conseguir esa vida. Y vamos a leer el capítulo 27 del 1 al 4. Y se aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Él dijo, he aquí, ya soy viejo
no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga, ¿qué? Antes que muera. Entonces le está diciendo, dice que ya no veía, ya se sintió que iba a morir en cualquier momento y necesitaba bendecir a su hijo. Ahora, obviamente que la promesa era para Jacob, no para Esaú. Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Pero como digamos, este no es el caso que nos ocupa aquí, no vamos a hablar de esto, pero estamos hablando de lo que él estaba preparando. Él iba a morir y necesitaba bendecir a los que seguían en su generación. Era una costumbre hebrea que tenían. Jacob hace lo mismo con los hijos de José y con sus propios hijos más adelante. Los bendice a cada uno de ellos. Sí, a los 12 hijos hay esa bendición, y a los hijos de José él los bendice y les profetiza lo que va a pasar. Esto, como digo, es una costumbre, pero vamos a encontrar la tipología de lo que está aquí, porque es que esto que el Señor hace no es algo al azar. En Números, vamos a mirar lo que nos dice. Encontramos la bendición sacerdotal, algo que es la tipología de este acto que el Señor está haciendo con sus discípulos y apóstoles, especialmente en la bendición sacerdotal, nos dice lo que Él está haciendo. Y ahí en el capítulo 6, versículos 23 al 27, vamos a leer solamente, habla de la bendición sacerdotal, que es, en teoría, lo que estamos viendo acá, que Jesús hace con estos discípulos. Recuerden que el Señor nos ha llamado a nosotros, cuando recibimos al Señor, reyes y sacerdotes. Y Él nos da la misma bendición sacerdotal que está aquí, nos la está dando a nosotros. Entonces espero que prestes atención, porque esto es lo que el Señor está haciendo, bendiciendo, recibiendo esa investidura. Cuando Él como que pone las manos, cuando un misionero va a salir o cuando se va a ordenar a un pastor, se pone las manos sobre ellos y se bendice para que Él haga su labor. Esto es lo mismo que está pasando aquí. Entonces voy a leerles ahí, vamos al versículo, bendición sacerdotal desde el versículo 22, Lucas 6, 22 en adelante. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Dice que pondrá su nombre sobre los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios nos bendiga, que nos guíe, para que nosotros pongamos el nombre de Él en toda esa generación que viene, en cada lugar donde estemos. Es lo que hay que hacer. Y esto es esa responsabilidad que Dios nos da. Él nos bendijo ya para que cumpliéramos esa labor. Por eso te digo, ¿qué sientes que haga falta? Jesús está completando aquí todo lo que hacía con estos discípulos para que cumplieran la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra. El mismo mensaje que nos está dando el Señor a nosotros para que salgamos a cumplir con esa labor, no perder más tiempo. Estos discípulos estuvieron presentes cuando Jesús ascendió al cielo. Ustedes recuerdan, cuando Él iba ascendiendo al cielo, el contraste de emociones, de sentimientos, en ese momento debieron ser terribles, ¿verdad? Mucha expectativa. El Señor hablando con ellos, pero les dice ya, los ha bendecido, les ha dado esa bendición sacerdotal, y dice, solo les falta una cosa, que llegue el Espíritu Santo sobre ustedes, esto que viene del cielo. Pero ya lo tienen todo, ya los he bendecido, ya están listos para salirlo. Ya les he delegado esa tarea y es importante que ustedes la hagan. Ahora, Dios mismo dando esa orden y que pidieron confirmar verdaderamente, que ellos confirmaron que era el Hijo de Dios, el enviado, que era el Mesías, todo fue revelado a sus ojos, lo sabía. Ahora, en Hechos, en el capítulo 1, vemos ese cumplimiento y vamos a leerlo, ahí lo tenemos. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Recuerden, les ha dado la gran comisión, por tanto, ir a ser discípulos, ¿sí? Que le dicen, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero ahí en este momento a ellos les está diciendo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dice, y habiendo dicho, o sea, les acabo de dar la gran comisión, lo que ellos tienen que hacer, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Se quedaron mirando allá arriba,
cómo se ocultaba. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, un evento extraordinario, alguien que se levanta ahí, Jesús se levanta y se va alejando, algo extraordinario, algo que ellos quedaron impactados de ver y confirmar cada vez más que era el Hijo de Dios, algo sobrenatural. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ahora le aparecen dos ángeles. Si subir al cielo era extraordinario, ahora dos ángeles alrededor de ellos. Y les dice, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Es como decir, usted ya tiene una tarea que hacer, salgan a hacerla, no se queden solo mirando para el techo, salgan a hacerla. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra profecía. Jesús va a venir otra vez de las nubes a la tierra, la segunda vez que Él va a venir, después de que termine la tribulación. Va a venir y va a poner los pies sobre la tierra. De la misma forma que fue levantado, así vendrá y pondrá los pies sobre la tierra. Una profecía de ese cumplimiento. El Señor a nosotros nos ha llamados reyes y sacerdotes, y por eso podemos entender esta bendición sacerdotal que el Señor hace con ellos y cómo les dice, los lleva y los bendice. Y ahora, después de que los bendice, le dice, ok, ahora vuelvan a estar allí pendientes. Después de que los bendice, se separó de ellos y fue alzado al cielo, y ellos sabían que tenían que esperar en Jerusalén a que fueran llegar a ese poder, esa investidura del cielo, la llegada del Espíritu Santo sobre sus días. Ahora, finalmente ellos captaron todo esto, van a esperar, pero ellos captan que hay que practicar dos claves importantes para llegar a las naciones. Nosotros hemos hablado de que este sitio se convierta en casa de oración a las naciones, porque hay dos necesidades importantes que debemos tener. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y diciendo a Dios, amén. Dice ellos, después de haber adorado. ¿Qué pasó? Ellos vieron que era el único Dios, el verdadero. Y recuerden lo que es la adoración. Esa adoración es reconocer que Él es Dios, el primer mandamiento de nuestras vidas. Cuando Jesús fue tentado, recuerdan, con el fin de que Él no cumpliera la misión. Y yo quiero que presten atención a este minuto de lo que te estoy hablando. Porque es la misma forma que el diablo hace contigo para que tú no le sirvas. Cuando Jesús fue tentado, recuerdan, pasa 40 días y 40 noches para comenzar su ministerio. Tal vez has tomado a veces el impulso y voy a servirle al Señor, voy a ir a predicar. Esa misma tentación llega a tu vida, como le pasó a Jesús. Cuando Jesús fue tentado con el fin de que Él no cumpliera la misión para la cual había sido escogido, y justo en el momento de empezar su ministerio aparece Satanás para desviarlo del camino. Pero el Señor le contesta claramente, como dice ahí, Mateo 4:10, ustedes recuerdan. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo me voy a postrar ante un Dios, al Dios verdadero. Jesús demostró ser el Hijo de Dios, el Dios mismo. Y ellos dice, adoraron al único Dios verdadero. El primer mandamiento, amarás a Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Hay que amarlo. Y ellos dijeron, solamente adoramos a Dios. Sabes que cuando tú vas a hacer el ministerio es porque adoras a Dios, porque entiendes quién es Dios y vas a salir a hacerlo. Porque es que vas a alabarlo, vas a adorarlo. Y él dice que después de adorar, de que ellos entendieron que es Dios y que le voy a servir es a ese Dios, lo entendieron perfectamente. Jesús dijo, vete, Satanás, no me vas a desviar del camino. Le estaba ofreciendo los reinos de este mundo, le estaba ofreciendo todas las cosas, ¿sí? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y él se sostiene y le dice, vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No voy a servir a otro más, sino al verdadero Dios. Adoración verdadera. Esto es lo que el Señor nos llama. Ellos claramente entendieron que Él era Dios. Ahora, además de adorarlo, dice que cuando regresan, le alaban. Regresan y le alaban, dice, y volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Le alaban. Sí, entonces nos dice lo que sucedió con ellos específicamente. Ahora, mientras esperan la promesa de recibir al Consolador que Él enviaría, el Espíritu Santo, van al templo que se usaba para orar y para alabar a Dios.
generó una unidad entre ellos, algo por lo cual el Señor había orado estando con ellos. Y Él les había dicho, sí, es importante esta unidad y que estén todos unánimes juntos. Vamos a ir rápidamente ahí a Juan, al capítulo 17 de Juan, para leer esta porción de esa oración futurista que el Señor habla, pero que a Él le interesa que haya una unidad. Lo que nos une a nosotros es la misma meta, el mismo trabajo, Jesús mismo. Perdón, versículos 21 al 23 nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de todos tener la misma mente, de hablar las mismas cosas, de hacer las mismas cosas, de ser compatibles, de que no haya diferencias entre los hermanos, que no haya orgullo, que no haya esas desavenencias, sino que nos pongamos de acuerdo y que arreglemos. Esa unidad es lo que el mundo va a ver. Si tú, mi hermano, estás murmurando de tu hermano, criticándolo, señalando con otros hermanos, estás destruyendo esa unidad. Y el Señor dice, esa unidad tiene que darse. Sí, tal vez hay diferentes formas de carácter, de conducta nuestra, pero ahí, en ese momento, esa unidad lo que nos une es Cristo y es lo que nos va a hacer de verdad servirle a Él. Y dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ya al conocer la palabra, la gloria que nos da, vamos a ser uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esa unidad, ese estar alabando, ese estar orando, ese estar clamando a Dios en un mismo sitio, todos unánimes, mostrará un poder inmenso para alcanzar las naciones. Es la forma clara de entender que tenían el conocimiento y que estaban esperando solamente que llegara el Espíritu Santo para salir a hacer esa obra. Ahora, ¿cómo vemos esa unidad, verdad? Como vemos la unidad, la oración al congregarse y el poder de lo que eso significa, el poderse reunir, es tan importante para cumplir la gran comisión. Y hasta que esto no lo entendamos, las naciones y aún nuestra Jerusalén no será alcanzada. Mire lo que dice Hebreos 10 y pido que me acompañen ahí. Sé que uno de esos pasajes sí ya lo memorizaron, pero necesitamos ver desde el versículo 19. Hebreos 10, desde el versículo 19. Y nos dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora tenemos esa libertad, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y nos habla de la palabra de Dios y nos habla de lo que va a producir esa verdadera unidad. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sabemos que la venida del Señor se acerca, cada vez más cerca. Dice que más debemos estar unidos, no dejando de congregarnos, ser fieles, porque ahí hay un poder grande cuando la iglesia se une y ora, cuando ese cuerpo en Cristo se une y ora y alaban y adoran al Señor. Hay un poder único con el que podemos cumplir esa gran comisión. Yo te animo, mi hermano, tal vez estás dejando de congregarte, tal vez estás dejando de discipularte. Retoma tu vida, Dios quiere que seas fiel y haz tu parte, porque afectas la iglesia, afectas la ganancia del mundo entero cuando eres parte del cuerpo y no llegas y no te congregas. Es un mandato no dejar de congregarnos. Entonces el Señor nos está hablando de esa importancia de venir todos a adorar, a alabar al Señor. Y esto hará que, ¿verdad?, Colombia y las naciones sean para Cristo. Los discípulos lo aplicaron, se vio el resultado de ese poder en la iglesia primitiva. Y vamos a ir rápidamente ahí a Hechos, en el capítulo 2. Hechos 2. Y ustedes ya esto lo hemos leído cuando están en el discipulado, pero vamos a leer versículos 46 y 47. Y dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo,
Ellos entendieron lo que debían hacer, ir al templo. Dice, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, una unidad perfecta. Dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Al ver esa unidad, cada día más, iban ganando más y más y más. Se cumplía lo de ganar Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo Judea, Samaria hasta lo último de la tierra se estaba cumpliendo. Se convirtió la gran comisión en un estilo de vida. Un estilo de vida. Mira lo que dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Todos los días. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cuánto hace que tú no le compartes a alguien de Cristo? ¿Meses? ¿Años? Cuando nosotros entendemos esto, viviríamos lo que el Señor está diciendo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, porque se convierte en un estilo de vida. Esto es lo que Dios desea. Estos discípulos lo entendieron y salieron y no dejaron de predicar un solo día de sus vidas, porque para eso fueron escogidos. Tenían el poder. Todo lo entendieron. Lucas termina de esta manera y el Señor dice, amén. Ojalá lo hayan entendido, que así sea, que se cumpla lo que hemos hablado, lo que Lucas nos ha enseñado, lo que este evangelio termina por decirnos. Bueno, hoy hemos visto que solo resta obedecer. Es nuestra decisión, salir a obedecer al Señor. Bueno, como una conclusión de lo que vemos hoy, cuando recibimos el mandato es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre desde Jerusalén hasta las naciones. Y ya vemos cuál es nuestra Jerusalén, la gente que está a nuestro alrededor, hasta las naciones. Tenemos que cumplirlo. También entendiendo el mandato, ser testigos. Eso es lo que es importante, ser testigos. Es que yo soy cristiano, miren mi vida, ser testigo. Si ya lo recibimos, vemos el efecto en nuestras vidas y la gente lo puede notar. Recibiendo la promesa de ese poder concedido, porque el Señor dijo, les enviaré un consolador. Mi Padre les va a enviar un consolador. Yo me voy. Y cuando estuvo en el cielo, mandó ese consolador, el Espíritu Santo. En ese tiempo de transición fue días después que hasta que Jesús estuvo en el cielo que mandaron el Espíritu. Pero nosotros cuando recibimos a Cristo ya somos sellados con el Espíritu Santo. Ese poder que viene de lo alto ya está en nosotros. Y cumple todas esas funciones. Nos da convicción del pecado, nos recuerda su palabra, nos enseña la verdad, nos conduce a toda la verdad. Es un poder inmenso que tenemos en nosotros. ¿Sí? Entonces dice, podremos alcanzar las naciones porque ese poder ya llegó a nuestras vidas. Pero además de eso, recibiendo la investidura y la responsabilidad, somos bendecidos, esa bendición sacerdotal para que os bendiga y para que nosotros llevemos la palabra sobre el resto del pueblo. Recibiendo la responsabilidad para hacer la obra, nos bendijo esa bendición sacerdotal. Les voy a dar todo para que vayan y cumplan con la tarea. Ojalá que lo creas y le creas al Señor, que cuando tú trabajas para Él, Él te da todo lo que tú necesitas. Y practicar las claves para llegar a las naciones, adorar, alabar, orar, generando una unidad, congregándonos, seremos poderosos para llegar a las naciones. Sencillo lo que Dios nos muestra, pero qué profundidad, que ya hizo todo eso en nuestras vidas. Y así como estos discípulos que leíamos ahora, y todos los días en el templo y por las casas, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de predicar y enseñar la palabra de Dios. Es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Yo te animo, mi hermano, esto es lo que el Señor dice. Con esto terminamos el libro de Lucas, con esto terminamos hoy, pero estamos hablando de la gran responsabilidad que hoy comienza. Terminó un libro. Terminó Lucas, pero empieza una responsabilidad muy alta que el Señor nos dejó a través de este libro de Lucas. Yo te animo a que pares tu vida como la estás llevando si no estás afectando ni tu Jerusalén. ¿Cómo vamos a llegar a las naciones? Si llevas días, meses, años sin predicarle a nadie de Cristo, si esa fue la tarea para la cual fuiste escogido, ¿qué vas a hacer, mi hermano? Toma una decisión ya. Dios dice, vengo pronto, y Él quiere que llegues con fruto al cielo. Te animo a que tomes una decisión de inmediato. Vamos a terminar hoy en oración. Ya lo dije antes, si por primera vez nos estás viendo y entiendes hoy que este es el único camino de salvación, al final hay un video
que es importante que lo veas, donde te dice cómo tener una relación personal con Cristo. No es una religión, es una relación personal con Él. Él vino para salvar lo que se había perdido y eran las almas nuestras. Así que espero que tome esa decisión. Vamos a terminar en oración. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra, gracias por este libro que casi por 5 años ocupó este estrado para predicar de ti, Señor. Gracias por todo lo que nos enseñaste en este evangelio, algo tan especial, algo tan perfecto. Pero también, Señor, hemos recibido el testigo para seguir corriendo de aquí en adelante, esa gran comisión que nos has dado, de predicar desde Jerusalén hasta las naciones, de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia. Te pido que tomes nuestras vidas y que nos enseñes a cómo llevar tu palabra y cómo hacerlo, como estos discípulos lo entendieron. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de predicar y de enseñar a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que ese sea el estilo de vida de todos mis hermanos, de esta iglesia que tú has levantado con tu sangre. Gracias, Padre, por lo que nos permitiste vivir con este libro de Lucas y lo que nos vas a permitir de aquí en adelante. Pido que desafíes nuestras vidas, que tu palabra no vuelva vacía, que tu Espíritu Santo nos redarguya para hacer la obra. Pongo en tus manos de aquí en adelante lo que sigue, Dios, de tu palabra, el libro que sigue para estudiarlo, y doy gracias, Señor, por lo que ya hiciste. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos esta tarde en la velada oración. Que Dios les guarde y que tengan una feliz semana. Hola, si al escuchar la prédica has entendido que necesitas tener una relación personal con Dios, hay algo que necesito decirte. En Romanos 5:12 nos muestra cuál es nuestra condición delante de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí lo que Dios está diciendo es que el Señor creó el mundo y creó el mundo perfecto. Y puso al hombre en el paraíso y le dio un mandato. Dice que el árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Y sabemos la historia. Él comió de ese fruto, desobedeció a Dios y el Señor lo echó del paraíso. Así el hombre pecó, ¿verdad? Trajo el pecado al mundo por ese hombre. Y por el pecado vino la muerte, pero no es una muerte física, ya que Adán continuó viviendo después de haber desobedecido. Trajo una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual pasó a todos los hombres, su descendencia, sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta nuestros días. ¿Sí? Y dice que pasó a todos los hombres, me incluye a mí, pero te incluye a ti. Y dice, por cuanto todos pecaron, por ese pecado original, haberse transmitido de generación en generación, trajo la muerte y como consecuencia todos en nuestro día estamos delante de Dios en pecado. Esa es nuestra condición delante de Dios. Ahora, en Romanos 3:10 nos enseña que todos somos pecadores. Y mira lo que dice el mismo Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y Dios ha mirado a la tierra y está buscando uno que nunca haya pecado. Y dice, no hay justo ni aun uno. ¿Y sabes qué es pecado? Pecado es desobedecer la ley de Dios. Cuando Él manda no tener malos pensamientos, no robarás, no mentirás. Y cada una de esas cosas que hacemos, que sabemos que está mal delante de Dios. Así que todos hemos pecado. A lo largo de nuestra vida lo hemos hecho. Todos, no hay ninguno que nunca haya hecho esto. Pero, ¿sabes? Trae una consecuencia. En Romanos 3:23 me dice, por cuanto todos pecaron, y otra vez utiliza la palabra todos, me incluye a mí y te incluye a ti. Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Y es la consecuencia. Ahora, todos los que nacemos destituidos de la gloria de Dios. Por haber pecado también a lo largo de nuestra vida, destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, separados de Dios. Dios volvió a su rostro, está ahí y nosotros estamos lejos de Dios. Ahora, ¿sabes? Si no arreglamos esas cosas, ese pecado, a lo largo de nuestra vida, mientras estamos vivos en este cuerpo,
Dios dice que un día tendremos que rendir cuentas delante de Él. Y ahí sí vamos a pagar por nuestros pecados. En Romanos 6:23 nos dice esto. Y en el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y dice, bueno, un día me voy a presentar delante de Dios. Y dice que la paga de mi pecado va a ser la muerte. Pero si ya voy a estar delante de Dios, ya voy a estar muerto físicamente. Solamente que me presento delante de Dios para rendir cuentas por mi pecado. Y a cada uno de nosotros, los seres humanos, nos toca la misma condición. Vamos a presentarnos delante de Dios para rendir cuentas por nuestros pecados. Y la paga de estos será la muerte espiritual eterna, en un lugar de condenación horrible llamado infierno. Ahora bien, dirás, pero tantas cosas, estamos en pecado por Adán, a lo largo de nuestra vida de pecado, pero también ahora tiene una consecuencia, estoy separado de Dios y me espera una condenación eterna. Entonces, ¿para qué estoy acá viendo este video? Tranquilo, no es lo que quiero decirte. Lo que quiero decirte es que necesitas a Cristo Jesús. Y es por medio de Él, porque este pasaje me dice que, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios promete poner un freno a este destino que tenemos, ¿sí? Y no pagar nosotros mismos por nuestros pecados, sino aceptar la obra de Cristo Jesús. Y dice, más la dádiva de Dios, el regalo que Dios está ofreciendo es vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo puede ser esto? Y en Juan 1:12 nos lo dice. Nos dice de qué manera esto puede ser una realidad en nosotros. Y en el 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, hay un verbo recibir, y a los que creen, segundo verbo creer, creer y recibir, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que podemos ser hechos hijos de Dios, evitar esa condenación eterna y ahora trasladarnos al reino de su amado Hijo, solamente por medio de Cristo Jesús, recibiendo a su Hijo y creyendo en Él. ¿Cómo puedo creer en Él? Y es saber su obra redentora, que Jesús vino a este mundo por medio, naciendo de una virgen, como dice las Escrituras, vivió una vida santa y perfecta, sin pecado, nunca pecó, fue santo, ¿verdad? Fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, derramando toda su sangre, fue sepultado, pero no quedó allí, no quedó muerto, resucitó al tercer día, como dice las Escrituras, y se encuentra a la diestra de Dios Padre, según lo que dicen las Escrituras. Debes creerlo, y dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, eso es creer en su nombre. ¿Crees en su nombre? Porque es necesario que lo hagas, creerlo de todo corazón, pero ahora faltaría recibirlo. Si le crees, falta recibirlo. Y la Biblia me enseña cómo se recibe a Cristo en el corazón. Y en Romanos 10, 9 y 10 nos dice la misma palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo recibir a Cristo en el corazón? Y en Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y algo clave que Dios está diciendo es que debes confesar con la boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué es confesar con la boca? Es hablado, es algo donde le dices a Dios que reconoces que eres pecador y que quieres que Cristo entre a morar en tu vida. Pides perdón a Dios por tus pecados pasados, presentes y futuros y recibes a Cristo en tu corazón. Es una oración que se hace, se llama la profesión de fe. Y dice porque con el corazón se cree para justicia y es una oración que se hace de corazón, creyéndola. Si es una oración por decir algo y repites por repetir, no pasa nada. Debes creerlo, debes creer lo que estás hablando con Dios. Es hablar con Dios directamente y decirle lo que te estoy diciendo. Pero con la boca se confiesa para salvación y que es necesario para salvación. Ahora, si lo has entendido, necesitas hacer esta oración. Si has entendido que hay pecado en tu vida, que estás separado de Dios, que te espera un destino horrible si no arreglas las cosas con Dios. Si has entendido esto, ahora lo que necesitas hacer es creer y recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Como te dije, es por medio de una oración y te invito a hacer esa oración. Yo voy a dar una pausa, te voy a guiar en esa oración y voy a hacer una pausa para que tú repitas, pero creyendo. Si no lo crees, no va a pasar nada en tu vida. Oramos. Soberano Dios, gracias te doy
por esta oportunidad. Quiero decirte que reconozco que soy pecador y he entendido que mi pecado me separa de ti. Por eso, arrepentido, Señor, te pido perdón por mis pecados pasados, presentes y futuros. Además, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador personal y lo invito a entrar en mi corazón porque le recibo para que sea el Señor de mi vida. Gracias, mi Dios, por esta salvación que me estás dando. Y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pongo en tus manos esta salvación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, quiero decirte que eres nueva criatura. Y lo que ahora sigue para ti es un proceso de crecimiento espiritual donde vas a conocer al Dios de la Biblia. Eso se logra a través del discipulado bíblico. Si estás interesado en estudiar la Biblia, puedes hablar con la persona que te está enviando el link. Esta te orientará cómo hacerlo.